Amigos, ahí les dejo nada más una preguntita así para su imaginaria. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que ya inició Hillary Clinton su campaña, el libro, en fin, para mí que ya inició. Hay expertos que están diciendo eso y de hecho Jaime Hernández ha publicado un artículo sobre eso. A ver si mañana nos habla de esto Jaime Hernández, lo estaba comentando con Roberto Ticona. Les leo una noticia que vamos a abordar ahorita. Vamos a entrevistar a la licenciada Erika Pinedo, abogada de Proyecto Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes, porque han presentado una denuncia. Miren, denuncian maltratos de autoridades contra niños migrantes solos. Presentan denuncias de severos maltratos realizados por autoridades fronterizas contra niños migrantes, abuso físico y sexual, golpes y posiciones de castigo, abuso verbal, incluyendo referencias raciales y sexuales, negación del cuidado médico, detención en cuartos helados por prolongados periodos de tiempo, celdas hacinadas y poco sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho, pero vamos precisamente con la licenciada Erika Pinedo, repito, abogada de Proyecto Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes, que junto con otras organizaciones han presentado hoy la demanda por esto que les estaba yo describiendo. Licenciada Erika Pinedo, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, gracias a usted. Oiga, tremendo lo que estamos aquí leyendo. Nos habíamos quedado en que iban a ser llevados a bases militares en diferentes partes de los Estados Unidos, pero ahora estamos ante estas violaciones a los derechos humanos. ¿Nos puede ampliar? Sí, bueno, nuestra organización trabaja en los centros de detención que existen aquí actualmente en el sur de California. Como usted ya mencionó, ya están abriendo un base militar para recibir a esos niños aquí cerca, y también hay 2 más en el país. Esa noticia no es malo para nosotros, porque esas bases militares son dirigidos por la Oficina de Reubicación de Refugiados, y ellos generalmente tratan muy bien a los niños que están bajo su cuidado. El problema que estamos viendo es el tratamiento de los niños que son agarrados en la frontera, el tratamiento que ellos reciben en detención con la patrulla fronteriza. Eso es donde vemos la gran mayoría de los abusos que usted mencionó: abuso físico, sexual en ciertos casos, verbal en la mayoría de los casos, etcétera. Entonces, eso es el problema que queremos demostrar al mundo, ¿no? Sí, entonces la demanda va en contra de la patrulla fronteriza. Exactamente. La demanda legal que ha presentado. Cuando se refieren en esta noticia que estamos dando y que usted nos está haciendo a favor de analizar, de abuso sexual, exactamente ¿qué debemos entender o hasta dónde ha llegado lo que se ha presentado como en algunos casos, dice usted, abuso sexual? Bueno, nosotros, nuestra organización ha entrevistado a casi 1,000 menores de edad en los últimos 6 meses, y las otras organizaciones que están trabajando con nosotros en esa queja han entrevistado más, ¿no? Tiene que entender que es un pequeño porcentaje de los niños que están dispuestos a llevar una queja públicamente, porque la mayoría de ellos tienen miedo que van a sufrir reacción negativa por haber quejado contra el gobierno. Entonces, especialmente con los casos de abuso sexual, solamente pudimos incluir pocos que hemos escuchado, porque esas niñas que han sufrido ese tipo de abuso tienen mucho miedo y, se sienten vergüenza, aunque no deben sentir nada de eso. Hemos escuchado un caso, por ejemplo, de una niña que fue violada por un agente de la patrulla fronteriza cuando la agarraron. En otros casos fue unos niños fueron abusados por otros detenidos. Ellos estaban detenidos con adultos y esos niños quejaron en el momento a los agentes que estaban cuidando supuestamente a ellos en el centro de detención, y no les hacían caso. En otros casos, por ejemplo, tenemos un cliente que cuando la estaban revisando, estaban tocando 2 partes
privadas de una manera tan grosero, tan así duro, que ella empezó a gritar. Entonces esos son los casos de abuso sexual que hemos visto. O sea que por lo menos la violación que nos describe y tal vez otros que no sepamos o cuando nos están diciendo, como usted dice, estos niños, una vez que se mete esto, ¿hay espacios para poder asistirles dentro de las condiciones en las que están psicológicamente para enfrentar este problema y las marcas que deja una situación sexual de la naturaleza, por ejemplo, de la niña que fue violada? Sí, bueno, pues ya cuando estén en la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados, ellos sí reciben un tipo de servicio mental, ¿no? De cuidado mental. Pero ya cuando salgan, eso es cuando empieza el problema. Yo personalmente, yo trabajo aquí en Los Ángeles y eso es una ciudad que tiene muchos recursos para personas indocumentadas, o sea, personas que todavía están en proceso de deportación, están llevando sus casos de asilo, por ejemplo. Y aunque Los Ángeles tiene más recursos para esa población que otras ciudades, nosotros tenemos muchas dificultades en encontrar ese tipo de apoyo psicológico para los niños que han sufrido este tipo de abuso y otros tipos de abusos también. Entonces yo imagino que en otras partes del país es peor, ¿no? Ellos realmente no pueden tener ese apoyo después de salir de esos centros de detención. Licenciada Erika Pinedo, está hablando con la licenciada Erika Pinedo, abogada del Proyecto Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes. ¿Qué pasa con los abusadores, los agentes de la patrulla fronteriza cuando se ha documentado este asunto? ¿Queda esto totalmente impune o la institución, la patrulla fronteriza, le preocupa, actúa en consecuencia para castigar a estas personas, o todo queda diluido por ahí, o qué me puede comentar al respecto? Bueno, salió un reporte hace poco que estaba analizando muchas de las quejas que han puesto por todo el país y dijeron que 97% de los casos no había ninguna acción por parte de la agencia. Perdón, viene la pausa, abogada, viene la pausa, discúlpeme, pero la interrumpo cuando nos está dando un dato aterrador. 97% de los casos quedan impunes. Regreso con la licenciada Erika Pinedo, después de la pausa. Estamos ya de regreso después de la pausa. Estoy platicando con la licenciada Erika Pinedo, abogada de Proyecto Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes. Le hice la pregunta acerca de qué pasa con los responsables de los abusos que se documentan, en este caso al interior de la patrulla fronteriza, y fue aterrador su respuesta, licenciada. Si escuché bien, 97% de los casos quedan impunes. Sí, eso es cierto. Salió un reporte del American Immigration Council hace poco y ellos estudiaron 809 quejas que fueron sometidos a la organización. Con 97% de esas quejas no había ninguna acción, no había ningún castigo, puede decir. No hicieron nada. No investigaron, no sé, no tomaron ninguna acción para castigar a los agentes que fueron responsables. Bueno, es evidente, ¿verdad? Tal vez sobra decir, pero habrá que decirlo, esto no es sano para una democracia ni para el sistema de justicia, ¿no? Que queden estos actos de impunidad, o qué, por tratarse de personas indocumentadas, entonces sí se vale hacer violaciones. O sea, es verdaderamente injusto, ¿no? Y por eso quisimos hacer ese queja en grupo, porque en nuestra experiencia, en mi experiencia como abogada y de los otros abogados que están trabajando conmigo en eso, he sometido docenas de quejas individuales. Yo creo que es muy fácil para la patrulla fronteriza de decir con un caso individual que fue algo fuera de normal o fue un agente así como rebelde, algo así, pero sí, cuando estamos viendo historias tan consistentes entre en ese caso 116 niños que están incluidos en esa queja
Y como mencioné, hay cientos más que no quisieron quejar, pero cuando estamos viendo quejas tan similares, nosotros esperamos que la agencia finalmente va a tomar responsabilidad y, bueno, va a hacer algo para mejorar la situación. Pues eso esperamos, porque si no, estamos aquí ante casos similares pues a los que se han ventilado mucho en el mundo recientemente en San Luis Potosí, en México, en fin, me refiero a personas mal de sus cabecitas que se esconden bajo la sotana del sacerdocio, en este caso católico, o de otras denominaciones religiosas, que han abusado de niños, ¿verdad? Y que han quedado impunes si no hubiera personas valientes que denuncian y que destapan toda esta cloaca que desafortunadamente está de instituciones religiosas, en este caso dentro de una organización policíaca, fronteriza, aunque sean menores o mayores, yo no sé, pero usted me dice el 97% de los casos no hubo absolutamente nada. Entonces, pues es muy importante sacar esto a la luz, ¿no? Porque luego la gente, pues como que les da un cheque en blanco a este tipo de autoridades diciendo, no es cierto, y se ponen en favor, sin saberlo o sabiéndolo, de los abusadores y no de las víctimas. Sí, han respondido un poco de nuestra queja en la prensa y han dicho que no es cierto, que se están dando, por ejemplo, comida a los niños, que ellos no aceptan abuso ni eso, y debemos saber que eso es mentira, porque hemos visto tantos casos de abuso que no puede ser que esos niños están mintiendo la misma mentira, no es posible. También debe entender que las personas que están haciendo quejas son un pequeño porcentaje de las personas que han pasado por ese tipo de abuso. No sé si usted sepa eso, pero niños normalmente no reciben ningún tipo de representación legal en el proceso de deportación. O sea, esos niños, después de salir de detención, normalmente no tienen ningún apoyo, no tienen ninguna orientación para ayudarles en el proceso, en el procedimiento de deportación, en aplicar por asilo, por ejemplo, o en quejar, ¿no? Y la otra cosa es que, como son tratados tanto como criminales, muchos de ellos piensan que ese tipo de tratamiento es normal. Y hemos visto eso en los casos. Por ejemplo, nuestra forma de entrevista tiene una pregunta que dice, ¿cómo te trataron los agentes de inmigración, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los niños nos dicen, bien. Y después de escuchar tantas quejas de abuso, cambiamos la pregunta para preguntar sobre abusos específicos que hemos escuchado. Por ejemplo, cómo eran las condiciones, era muy frío, cómo era la comida, etcétera. Y los mismos niños que dijeron que les trataron bien, después de escuchar preguntas específicas, después nos dijeron que fue cierto que fueron abusados, que ellos sí fueron abusados físicamente, que ellos no recibieron, en muchos casos, nunca recibieron agua después de cruzar el desierto, por ejemplo, o que les gritaron, que les abusaron, etcétera. Entonces, tiene que entender que la mayoría de esos niños nunca van a tener la oportunidad de quejar. Entonces, los que sí llevan queja deben tener una respuesta digna, ¿no? Absolutamente, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de formación seria en psicología y en casos de estrés o de situaciones de personas que han sido abusadas, etcétera, sabe perfectamente que se pueden encontrar con respuestas así abstractas, ¿no? Como bien, y que no quieren ni hablar, o que a lo mejor los niños pensaron que eran parte del castigo, o se sienten culpables, la inoculación de la culpa, y por lo tanto mejor digo que bien puede ir peor, o pueden hacerle algo a mis familiares que están acá, o sea, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Estoy hablando con la licenciada Erika Pinedo. Si me permite, licenciada, viene una nueva pausa y regreso con usted nuevamente para hacerle algunas preguntas más y su conclusión sobre el tema, por favor, y para saber el destino legal que esto puede llegar a tener, ¿no? Cómo se puede resolver, esperando que sea favorable para los niños. Bien, pues aquí de regreso para preguntarle, licenciada, usted con su experiencia de abogada,
en este caso también abogada de Proyecto Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes. ¿Cómo puede llegar a prosperar esta demanda que han presentado el día de hoy, precisamente por todos estos casos de abuso físico y sexual, golpes, posiciones de castigo, abuso verbal, incluyendo referencias raciales y sexuales, negación de cuidado médico, detención en cuartos helados por prolongados periodos de tiempo, celdas hacinadas y poco sanitarias, negación de comida y agua por horas o comida en mal estado? ¿Cómo puede prosperar la demanda que han presentado ustedes? Bueno, yo creo que para los niños que están incluidos en ese queja, yo creo que no va a cambiar mucho para ellos, desafortunadamente. Mi esperanza sería que esos niños, especialmente los que fueron víctimas de asalto, de abuso sexual, cosas así, de verdaderos crímenes, yo creo que ellos deben calificar por algo que se llama la visa U, que es un alivio, una defensa de la deportación para personas que han sido víctimas de crímenes en los Estados Unidos, porque esos niños verdaderamente fueran víctimas de crímenes y yo creo que ellos deben calificar. Yo creo que eso no va a pasar, eso es algo porque la misma gente tendría que darles la visa y yo creo que no lo van a hacer. Mi esperanza más realística sería que la agencia hace muchas reformas en el hecho de que ellos tienen que entrenar a sus agentes mejor, ellos no deben detener a esos niños por más que un día, en la mayoría de los casos, tienen que mejorar condiciones dentro de tienen que castigar o decidir a los agentes que han abusado a niños y también a adultos. No deben aceptar ese tipo de comportamiento dentro de una agencia de policía de los Estados Unidos. Es completamente injusto y yo espero que el gobierno y el presidente realmente toman esas quejas en serio para hacer las reformas que necesitan para mejorar la situación. Sí, y en este caso, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, esto debe llegar a sus oídos, ¿no? Espero que sí. Bien, algo que mis preguntas no hayan provocado, licenciada, que usted considere que es importante agregar en la conversación para informarle a la audiencia de este programa, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América, algo que usted quiera agregar o concluir sobre el tema que hemos abordado. Sí, he escuchado mucho en la prensa, he escuchado muchas voces, especialmente del Partido Republicano, diciendo que esos niños están llegando aquí porque esperan que van a recibir un tipo de amnistía o han escuchado de la política de Obama de inmigración, algo así. Y quiero decir que en los 1000 entrevistas que hemos hecho, en cada entrevista preguntamos al niño o a la niña por qué vino a los Estados Unidos. Y ninguno de ellos ha dicho que es por una política americana. Y también es como nuestro trabajo es enseñar a ese niño sus derechos bajo la ley norteamericana y ellos realmente ni entienden qué es la ley, que tienen derechos. Entonces yo creo que eso es una idea absurda de que están viniendo aquí por esperar una amnistía. La gran mayoría de ellos están huyendo de violencia en sus países, en sus casas, han sufrido abuso, han sufrido amenazas de muerte y realmente llegan traumatizados a nuestras fronteras y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones bajo la ley nacional y internacional para proteger a esos niños refugiados. Bien, yo me atrevo a decir que estos niños llegan aquí con una ley que está inscrita en sus corazones y no es otra que el deseo de volver a reencontrarse con sus familiares, con sus seres queridos, ¿no? Esa ley inscrita en el corazón y de repente se encuentran con esto tan distante a aquella canción de John Lennon, ¿no? Imagina. Le agradezco mucho, licenciada Erika Pinedo, por su participación muy puntual para ponernos en contexto esta noticia de esta demanda, pues, por los abusos cometidos en contra de estos pequeños, de estos niños. Le agradezco mucho. Gracias a usted. Gracias a la licenciada Erika Pinedo, abogada del Proyecto Esperanza para los Derechos de los Inmigrantes.
nos va Roberto Ticona. ¿A dónde se nos va Roberto Ticona? No va a dejar de trabajar aquí, no, lo agarramos, le hacemos pamba. Ahorita les digo a dónde se va Roberto Ticona, ya tiene está presumiendo su boleto de avión y va a estar el partido de México ¿contra quién? Contra Croacia. Ya me enseñó el boleto ahí, México contra Croacia, ahí en Brasil, Roberto Ticona. Regresamos.